Bueno, pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir hoy a este pequeño encuentro con la Asociación de Recursos Humanos en la sede de Atrevia. Vamos a hablar de un tema que, a la vista de los comentarios del café, ocupa y preocupa las cabezas y las mentes de los departamentos de recursos humanos. Y bueno, la idea de esto es, haciendo caso a nuestro coordinador de marketing, ellos por supuesto les hemos invitado, ahora presentaré a nuestros compañeros para que expliquen un poco su visión de la problemática, pero la idea no es que sea un speech, una charla que os echen y que no participéis, sino todo lo contrario, que por favor cuando veáis algo de lo que os plantean que tiene aplicabilidad en vuestras empresas, os ha pasado, tenéis alguna duda, no dudéis por favor en interrumpir y hacer esto un poquito más dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es agradecer a la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos que nos haya dado la posibilidad de organizar este pequeño encuentro. José Manuel y Maribí se han volcado con ello y quiero hacer mención a ello. Igualmente a Atrevia por cedernos su sede y este espacio tan chulo donde podemos estar tranquilamente y luego tomar un café. Y bueno, ya lo ha dicho el coordinador de marketing, pero que sepáis que esto se va a publicar luego en redes sociales, con lo cual si alguien de manera activa no quiere salir, que nos lo diga y le borramos la cara, ¿de acuerdo? Entonces venimos a hablar de absentismo, que es un tema bastante amplio. O sea, yo he tenido la oportunidad de preparar con ellos estos días atrás algunos temas de los que luego hablaremos y confieso que no lo tenía yo en la cabeza identificado con la dimensión que tiene, que es bastante amplia, ¿de acuerdo? Entonces, para hoy hablar de estos temas hemos invitado, por un lado, a Juan Gómez Arbós, que es inspector de Trabajo y Seguridad Social, que ha prestado servicios de inspección en distintas provincias como Las Palmas, Vizcaya, Cuenca y Madrid durante más de 18 años, lo cual nos está poniendo en niveles de edad ya muy complicados. Actualmente presta servicios como secretario general del Instituto de las Mujeres, que es un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Igualdad, y además es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Jurisdicción Social y autor de un montón de publicaciones en materia social. Por otro lado tenemos a Juan Carlos Ribascano, que es diplomado en Relaciones Laborales, máster en Dirección de Recursos Humanos, técnico superior en Prevención en 3 especialidades diferentes y que lleva más de 20 años trabajando en el Grupo Saint-Gobain, ocupando distintos roles, distintas posiciones y distintas empresas. Actualmente es director de Relaciones Laborales del Grupo Saint-Gobain en España y director de las sociedades Glass España, Portugal y Glass Solutions España. Vamos, es gente más que versada en la materia y que espero que nos ayuden a ver un poquito el tema del absentismo. Yo, como os digo, no quiero que esto sea una charla, pero sí me he preparado una serie de datos numéricos que de verdad me han llamado mucho la atención y una vez que de los datos ya daremos paso. El absentismo es, en el fondo, la gente que no va a trabajar. O sea, hablando en plata es, o un poco más técnico, es el conjunto de ausencias al puesto de trabajo, sea cual sea su causa, ya sea justificado o no. Y esto dará lugar luego a poder hablar de las dos situaciones. Lo que históricamente se veía como un tema de salud y de siniestralidad, hoy se está empezando a ver ya como un indicador de retención en las empresas. Es decir, no te interesa tener mucha rotación, o si tienes poca rotación, se supone que eres una empresa más interesante para tus trabajadores. Y además permite establecer comparativas entre empresas, entre sectores, entre zonas geográficas. Datos, media oficial nacional, 6,5%, ¿vale? Esta es la oficial y la media nacional. Aquí hay un montón de desviación y un montón de absentismo que no está contabilizado. La tasa mayor de absentismo se produce en contratos a jornada completa, mucho más que en jornada parcial. Y una cosa que me llamó la atención, que no sé si sois conscientes, es que la tasa de absentismo en servicios es mayor que en construcción, que yo asumía que la construcción tenía más siniestralidad y por tanto más bajas. No. Sectores con más absentismo, sanitario, el que más, juegos de azar y apuestas y actividades administrativas y servicios auxiliares. Los que menos, actividades inmobiliarias, profesionales liberales, científicos y técnicos, e información y comunicaciones. Estos son los que menos faltan al trabajo. Por comunidades autónomas, también hubo apuestas con esto a la oficina. Las que están por encima de la media, Euskadi, Cataluña, Galicia, Cáceres. Las que están por debajo, Madrid, Castilla y León, La Rioja. ¿Vale? O sea, a priori parece otras cosas.
Y un dato que es el más, es tremendo, o sea, es decir, teniendo en cuenta que se cerró en el año 2023 con alrededor de 21 millones de trabajadores contabilizados en la Seguridad Social, con un coste efectivo de hora de trabajo medio de 23,37 euros, el coste económico del absentismo en el año 23 ronda los 60.000 millones de euros que pagamos entre todos, ¿vale? De estos 60.000, 13.000 son por IT, lo cual dice que hay otros 47 que no se sabe dónde están. 300.000 bajas diarias, ¿vale? Y algo más de 1 millón de trabajadores, sumando horas trabajo, horas hombre, algo más de 1 millón de trabajadores no trabajan en todo el año, ¿vale? O sea, es una situación bastante compleja y con números ya de cierta envergadura. Entonces, viendo esto, Juan Carlos, ¿cómo afrontas o cómo se puede afrontar este absentismo? ¿Qué supone el absentismo en cuanto a coste? Bueno, lo primero, buenos días a todos y todas. Yo creo que quería dar las gracias a vosotros, a Atrevia, por dejarnos participar y a la asociación para permitirme estar como representación de la Asociación de Directores de Recursos Humanos dentro del área laboral. Bueno, yo un poco el tema del absentismo, lo que creo primero que habría que enmarcar, ¿no? Habría que decir que es absentismo y que no es absentismo. Y esta es la principal polémica que tenemos siempre en la organización, ¿no? Y cuando hablamos con nuestra representación, por ejemplo, yo creo que pues, si está justificado o no está justificado, yo creo que debemos salir un poco de ese debate y debemos buscar aquello que nos une para poder trabajarlo. Es el primero de los elementos. Para mí, absentismo es, y yo creo que lo has definido muy bien, aquella persona que esperábamos que fuera a trabajar y por una causa u otra no ha ido, ¿no? Y podríamos dividir el absentismo en diferentes tipos, ¿no? El absentismo injustificado, es decir, que no existe ninguna razón para hacerlo. Yo creo que este es el menor en que se produce. El absentismo presencial, que es aquel que el trabajador va, pero no hace su labor, ¿no? Y no viene en esas cifras y tenemos que buscar también cómo podemos afrontar esa situación. Bueno, y el absentismo un poco más tradicional de todo tipo, ¿no? Enfermedad por tipo de contingencia profesional, contingencia común, licencias legales, sindicales, y yo creo que un poco lo que tenemos que trabajar es, en función del tipo de absentismo, qué medidas podemos tomar, ¿no? El absentismo, la preocupación del absentismo es no solo ya los costes directos, la ausencia del trabajador, las cargas que tiene, la persona para que vamos a sustituir a esa persona que se ausenta, sino que tiene otros también más importantes, que son todos los costes indirectos, ¿no? Y en el tema de los costes indirectos, pues desde la falta de productividad, el tiempo de aprendizaje, y yo lo conectaría con otro tema que está muy en boga ahora, ¿no? Y es la falta de talento y las dificultades que tenemos en las empresas para seleccionar, encontrar los perfiles adecuados y el proceso de formación. Lo que hace que el absentismo no sea solo una cuestión de coste, sino también es una cuestión en función de los niveles de productividad, de rentabilidad y de actividad, ¿no? Yo creo que esos son los principales elementos. Entonces, ¿cómo afrontar el absentismo? ¿Cómo trabajar? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, como he dicho, muy bien la causa para poder trabajar en ella, y luego yo creo que es un elemento esencial conocer, en función del público, del objetivo donde estemos trabajando, cuál es el origen de ese absentismo, porque hay empresas que lo tienen en el accidente de trabajo, pues, o en las contingencias profesionales, pues quizá en esta es más fácil desde las empresas que ese tipo de absentismo no se tenga. Puede ser que sea un tema de contingencia común o de licencias legales, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es tener la importancia del dato, ¿no? Yo creo que es un elemento central para poder trabajar y poder buscar vías de solución que permitan focalizarnos muy bien en aquello que tenemos, ¿no? El absentismo, si vamos a un tema de contingencia común, las principales causas, las tres que suponen superar el 60% del absentismo por contingencia común, son todo lo que tiene que ver con temas traumáticos, todo lo que tiene que ver con tipo de lesiones y lo que tiene que ver con todo el tema mental, ¿no? Pues en función de cuál sea el tipo de absentismo hay que empezar a trabajar.
Hilo, y te pregunto, desde el punto de vista de prevención de relaciones laborales, justo con esas incapacidades de las que hablaba Juan, ¿cómo pueden actuar las empresas? ¿Qué pueden hacer? Claro, un punto muy importante que hemos estado aquí comentando es que, independientemente de lo que son los permisos que están legalmente previstos, y lógicamente las empresas no tienen margen respecto a los permisos que se le pueden dar a los trabajadores, tenemos las situaciones de IT y tenemos una situación muy variada, porque desde luego, aunque el porcentaje en incapacidad temporal es bastante alto, lógicamente la incapacidad temporal no es algo que teóricamente se coja el trabajador, sino es algo que le tiene que dar un médico. Tiene que reconocer que efectivamente hay una patología que da lugar a una incapacidad temporal. Hay que trabajar en diversos aspectos, que también hemos hilado aquí con el tema de los ambientes en el trabajo, la propia conflictividad, la situación en el trabajo, la capacidad de retención del personal en función del ambiente laboral que nos encontremos, pero también, y no podemos obviar, que hay un margen de situaciones de incapacidad temporal que a veces podemos entender que no están bien justificadas o que se alargan en exceso. Y quizá ahí hay, digamos, una doble vertiente que hay que trabajar, por un lado, desde el punto de vista de la gestión preventiva que hacen las empresas, pero por otro lado también la administración pública y los servicios públicos de salud, en este caso, tienen, digamos, su responsabilidad a la hora de hacer ese seguimiento de las ITs, proceder a verificar exactamente si las bajas o no son correctas y si proceden las altas. Un tema importante aquí y un debate que siempre ha estado aquí en el aire es el tema de la gestión o de la intervención de las mutuas en el tema de las ITs. Lleva muchos años en el candelero, ha sido objeto de negociación, pero es verdad que ha habido siempre una reticencia de los servicios públicos por dejar entrar a la determinación de las altas y bajas por parte de las mutuas, por parte de los servicios públicos. Quizá el debate no debería estar tan centrado ahí y si en la colaboración mutuas empresa pública, mutuas entidad pública para la gestión y tratamiento de determinadas patologías. Pues bueno, quizás ese es un debate del que habría que seguir tirando para ver si esa posible colaboración, evitar, por ejemplo, listas de espera para las recuperaciones, que a veces también yo creo que es un problema porque es verdad que a lo mejor el trabajador no está mal, pero si tiene programada una intervención a 3 meses vista, entre la intervención que tiene a 3 meses vista más la recuperación, pues tienes ahí un montón de tiempo que no va a poder prestar servicios, ¿no? Y bueno, pues ese es un problema también que hay que abordar desde ese punto de vista. La gestión de la prevención, y aquí yo creo que ligamos también con el tema de salud mental y sobre todo con esta etapa post-COVID en la que estamos viviendo, ¿no? En la que la salud mental ha entrado a formar parte de este debate y yo creo que también de la sensibilización que hay dentro de los médicos de los servicios de salud, que quizá hay determinadas bajas que antes a lo mejor no las veían, pero ahora sí que aceptan determinadas situaciones que les puede plantear un trabajador para aceptar ese tipo de bajas. Yo creo que en el tema de salud mental queda muchísimo trabajo por hacer en las empresas, sobre todo también porque hablábamos de retención del talento. Yo creo que en general buenos ambientes laborales también tiene que ver con todo ese tipo de gestión y forma parte de la propia integración de la cultura preventiva dentro de las empresas y eso es una necesidad que tenemos. Al hilo de esto también, y que se ha estado hablando, o que ha empezado a salir el debate sobre la reforma de la ley de prevención, que yo creo que una de las, que para mí en general la ley de prevención tiene muchas cosas buenas, pero es verdad que probablemente hay un fallo que ha tenido estructurado a lo largo de estos años, que es la integración real de la prevención en muchas empresas y sobre todo, para mí lo más preocupante son las distintas velocidades, porque hay empresas que tienen unos servicios estupendos que integran fenomenalmente la prevención, pero sobre todo en pequeñas y medianas empresas evidentemente no tienen músculo para hacer ese tipo de integraciones y hay un problema porque a este tipo de empresas les cuesta mucho garantizar esa integración real de la prevención en la empresa y garantizar ese ambiente laboral muchas veces de manera adecuada. Claro. ¿Se me acumulan los sí, temas? ¿Vas sí, a hablar de las mutuas? Bueno, podría también, pero yo creo que Juan ha apuntado muchas cosas muy interesantes. Claro. Yo creo que una de ellas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de determinadas situaciones que se nos dan y determinados casos que se producen
que entendemos todos que no deberían producirse, pero yo creo que el absentismo, un poco como idea básica, no debemos focalizarlo solo en aquellas personas que defraudan, ¿no? Porque estaríamos cogiendo una pequeña parte solo de un porcentaje mucho más amplio. Yo creo que, sin duda, esas situaciones no existen y hay que trabajarlas, pero, como decía Juan, yo creo que hay que mirarlo de una forma mucho más integral, más global, y trabajar no solo en el control del fraude, contra el fraude, sino lo que es el cuidado de nuestras personas, de nuestros equipos, ¿no? Y aquí entran muchísimos debates, desde la importancia del manager y de una gestión adecuada de los equipos, elemento central para el tema del absentismo, y además central. Yo creo que además nos sucede que cuando evaluamos un perfil profesional, hablamos de las competencias técnicas, hablamos de... Bueno, y las competencias de cómo gestiona el equipo y cómo es capaz de gestionar determinadas situaciones de conflictividad y demás, pues no las metemos tanto en el core de la importancia, ¿no? Entonces, elemento central, como decía, trabajar de una forma mucho más integral el absentismo. Las mutuas, decía Juan, y comentábamos antes, y preparando un poco esta jornada. Yo creo que las mutuas son un elemento que pueden colaborar muchísimo, y desde mi punto de vista podemos trabajar. La propia AMAT, la Asociación de las Mutuas, está intentando tener una participación mayor. Si nosotros tenemos que el principal causa del absentismo en las contingencias de enfermedad son los musculoesqueléticos, y tenemos unas mutuas muy preparadas para poder trabajar esto, el que puedan adelantar las pruebas, el que podamos acortar las listas de espera que a veces tenemos, y en función de las comunidades también tenemos en el Servicio Público de Salud, yo creo que ayudaría a la recuperación del trabajador, que pensemos que también es alguien que está sufriendo y que quiere recuperarse, ¿no? Entonces, yo creo que la participación de las mutuas, con todos los controles que sean necesarios, podría ser una buena medida. Y tenemos que ya asumen, ¿no?, en la contingencia profesional. El código deontológico del médico de la mutua es el mismo que el de la Seguridad Social. Y yo creo que es evidente que nadie quiere tener personas trabajando que no se encuentran de forma... que se formen, que estén bien. Entonces, yo creo que hay que quitar esa situación, ¿no?, de que la mutua, bueno, es un organismo que quizá no puede ayudar, es una entidad colaboradora de la Seguridad Social, son médicos quienes cuestionan el estado de salud, y lo que habrá que poner son elementos, ¿no?, que aseguren que efectivamente sea un elemento de colaboración para recuperar a las personas, que se encuentren bien y, por tanto, que se puedan incorporar antes. Por favor. Hola, buenos días. Muy buenas. Soy Ignacio Mut, soy director de personas de Atrevia, y estoy aquí o sea, no como Atrevia, sino como director de personas. Pues bienvenido. También estuve muchos años siendo miembro del consejo de una mutua de accidentes de Umivale, activa, que supongo que la conocéis, y allí el mantra constante era el no poder dar las altas. O sea, que ¿por qué si podemos dar las altas de los accidentes de trabajo y no podemos dar las altas de las contingencias comunes? Eso parece como que son médicos de segunda o alguna cosa por el estilo. Yo creo que eso es un tema que estoy de acuerdo con lo que tú decías, de que en la parte de musculoesquelética, evidentemente, pero yo digo que si pueden pagar una cosa, porque no pueden controlar también ese tema cuando lo hacen médicos y no otras personas. Ese es un punto. Y luego, como reflexión, os propongo una idea que a mí me ha funcionado muy bien, y es tratar el absentismo en positivo, no en negativo. A ver, en positivo el absentismo nunca. El no tener absentismo con un incentivo positivo. Es decir, yo digo, cualquier persona que venga a trabajar todos los días del año cobra un plus a final de año. Y cualquier persona que por cualquier causa, justificada o no, me da lo mismo, no lo cobra. Entonces, simplemente pongo una idea para positivar. Se está calentando. Está arrancándose ya. Es un tema complicado. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil si se puede. Quien quiera tema mutua y luego incentivos. Yo por la parte, tener en cuenta que fuera del ámbito de contingencias profesionales, cuando estamos hablando de contingencia común, y el alta no deja de ser un acto administrativo en el que se reconoce que esa persona
bueno, pues ya no tiene esa patología, ya puede pasar a situación de normalidad, ¿no?, para prestar sus servicios. Es un acto que en teoría siempre se ha considerado que forma parte de los médicos de la Seguridad Social. Entonces, digamos, ese control que se ha llevado no es porque sean médicos, sino porque forma parte del sistema de seguridad social, el hacer el control y seguimiento de ese tipo de incapacidades. Para las de contingencias profesionales sí que es verdad que ya están las mutuas, pero para ese tipo no deja de ser una competencia que tiene que hacer la Seguridad Social. Nos podemos quejar del tema de las listas de esperas y a lo mejor en el tema de gestión, que yo creo que esa es una crítica que es razonable. Pero no en el alta. Yo creo que en el alta en sí no habría tanta... Sí que es verdad que podemos centrarnos en que la sanidad pública tiene ciertos problemas porque faltan médicos, porque se tarda mucho, porque a veces están los médicos sometidos a... Y de hecho, uno de los sectores que más absentismo tiene es el sanitario. Y es precisamente porque hay muchísima presión de pacientes, a veces de situaciones en las que hay gente que quiere la baja y puede llegar a ser situaciones de agresividad que se viven también. Yo creo que hay un problema, para empezar, en la propia gestión del sistema sanitario y eso es algo que debería resolver y debería resolverse desde el punto de vista público. ¿Crees que el médico de la Seguridad Social no tiene esos conceptos económicos que sí que tiene el médico de la mutua? Porque la mutua paga. Sí, pero en el caso de las ITs común no. En el caso de la IT profesional sí. En todo caso, si hay discrepancia, que las hay, y lo digo porque en mi caso también he formado parte de los EBIs, cuando hay discrepancias con las altas de las mutuas en contingencias profesionales, ahí estaba el EBI para decirle que no correspondía el alta. Y esa era una buena función del EBI. Al fin y al cabo está ahí en el EBI, hay diferentes médicos, hay una inspección médica que va a hacer un informe previo y se va a analizar si realmente la baja por contingencias profesionales procede o no. En el caso de que hablábamos de los incentivos, ¿Me dejas, digo, el tema de la mutua, entramos en los incentivos, yo creo que el tema de la mutua, yo creo que la mutua tiene una ventaja sobre el servicio público de salud y es que conoce o debe conocer la tarea, función del trabajador y por tanto quizás sí que pueda adecuarse más a saber si un trabajador puede o no estar en una situación de IT en función de lo que tenga. Yo creo que esa vía que hoy no está desde las empresas, yo creo que no la vemos mal. Creo que tenemos ese elemento con dificultades, ¿no?, con las dificultades que existan, pero luego tenemos el tema del alta y tenemos el tema de las pruebas. Las propias mutuas han establecido, me parece que es un 26% de tiempo que tardan en recuperar más si la misma contingencia pasa por el servicio público que si pasa por la mutua. Entraríamos además en un círculo vicioso en el sentido de que si la mutua es capaz de recuperar más personas, aliviaría también las listas de espera y seguramente pudiéramos mejorar. Yo creo que bueno, no está en nuestra mano. Yo creo que quizá centrarnos en temas más que podamos hacer, que a lo mejor es más lo que le preocupa a la gente o espera un poco en la jornada de hoy. Pero yo creo que sin duda el papel de las mutuas, sabiendo, yo coincido contigo, que son médicos con el mismo código deontológico y demás, pues su participación o mejorar su participación podría ayudar. El tema de los incentivos... Como veis, no hay acuerdo. Bueno, es un tema... es un tema que yo creo que le queda recorrido. Sí, y hablábamos antes eso, de la posibilidad de la intervención de las mutuas en la recuperación de ciertas patologías, que probablemente sea un tema a revisar y que para determinados sectores probablemente sería hasta necesario esa participación y desde luego yo también creo que aliviaría en parte el sistema de atasco del sistema público y sería una cuestión que debería valorarse. Con los incentivos el problema que tenemos, si te lo digo ya, tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional que ha entendido esos incentivos como discriminatorios. Entonces, entiende que la mayoría de los permisos, porque ahí no, en el caso de incentivar sin diferenciar, sobre todo en el tema de permisos, ha entendido que hay una discriminación indirecta por razón de sexo, porque la mayoría de las que se cogen los permisos para el tema de cuidados, acompañamiento familiares son mujeres, y que por tanto serían las que se verían perjudicadas. Y bueno, tenemos la sentencia que salió el año pasado, en abril me parece,
Y imagino que, bueno, eso dará recorrido. Tenemos que tener en cuenta que con la Ley de Igualdad de Trato, que la tenemos que tener ahora mismo para todo el tema de productividades, incentivos, la tenemos que tener muy presente porque nos podemos ir a situaciones que se valoren como discriminatorias. Y eso todos los servicios de recursos humanos será algo que tengan que tener en cuenta, y los convenios a la hora de negociar también. Sí, yo creo que se juntan tres temas ahí: discriminación por género, discriminación por enfermedad y multa de haber. Entonces, es algo que... Multa de haber, sí, es decir, cuando alguien no va a trabajar y le pones una multa económica, es decir, y está prohibida la multa de haber. Digo, porque hay una sentencia que lo propio... Yo lo que decía es lo Sí, pero hay una sentencia que lo recoge en ese sentido y dice que eso es una multa de haber. Es verdad que yo creo que en el tema de los incentivos, que además ha cambiado mucho, ¿no? Y con esta sentencia hay que tener varias cosas. Lo primero que hay que tener claro es que no poner los incentivos, una persona que está de baja o que está ausente, y no poner los incentivos no se traduce, lo primero no se traduce en que no se cobrarían los incentivos, sino un poco en la situación contraria, es decir, que podría acreditar que los tiene que cobrar, con lo que, primera medida, poner los incentivos siempre. La segunda es no pueden estar vinculados, lo ha dicho Juan muy claramente, no pueden estar vinculadas a una situación de enfermedad. Entonces yo creo que hay que fijar muy bien los objetivos, y es un tema no resuelto todavía, porque las sentencias han venido a decir que es discriminatorio, pero no cómo solucionarlo, ¿no? Entonces es un tema que iremos avanzando, iremos viendo, pero si me preguntáis un poco cómo yo lo veo, yo creo que hay que poner incentivos, hay que poner que sean muy claros, muy concretos y muy medibles, y desde luego no vinculados a ninguna situación de... Perdonadme una cosa, si la propia ley prevé... Si la propia ley prevé que las personas que están de baja tienen un perjuicio económico porque no cobran el 100% de su base reguladora, sino tienen distintos porcentajes, todos nos lo sabemos, salvo que luego por convenio tengas otra cosa, eso no se entiende como una multa de haber, y el que yo ponga un incentivo positivo y luego eso sí es una multa de haber. O sea, es que me descuadra un poco la cabeza esa situación. Claro. Podríamos entender que podríamos entender que la correspondencia de prestación de IT con una cuantía inferior al 100% es discriminatoria respecto a otros trabajadores. Pues a lo mejor, te diría que a lo mejor sí. Si me das un dato... Sí. Sí. Pero es verdad que... es una cuestión que probablemente se podría plantear. Es que estoy pensando que ahora también con todo el tema de los permisos de maternidad, tener en cuenta que la ley de trato efectivamente ha generado un cambio de reglas. Y probablemente, si analizamos fríamente si eso puede suponer una discriminación indirecta, pues a lo mejor podríamos llegar a la conclusión de que sí, de que también lo es. Y efectivamente, dame tiempo y aquí además tampoco hacemos referencia a discriminación para los salarios altos. Cuando tú tienes una baja por maternidad y eres una directora o un director, te van a pagar una parte de tu sueldo, y sin embargo cuando eres una persona que estás por debajo de bases máximas, te pagan el 100% de tu sueldo. O sea que, puestos a poner palabra discriminación encima de la mesa, es que es bastante fácil ponerla. Sí, hombre, tenemos que, lo vamos a enfocar dentro de los temas de igualdad de trato, por razón de sexo, es decir, los marcos que nos determina la ley, pero sí que es verdad que ahora mismo yo creo que hay muchas cosas que pueden ponerse en tela de juicio, sobre todo en el tema de retribuciones, permisos, y ahora mismo yo creo que, y lo digo también por los convenios colectivos, sí. Es decir, yo creo que es precisamente un tema en el que yo creo que en los próximos años vamos a ir viendo diferentes sentencias que nos van a ir marcando el camino. Sí, sin duda es un tema no resuelto ahora mismo y que ha cambiado, y yo me quedaría quizá con las situaciones de, uno, ha cambiado, hay que revisarlo; dos, todo lo que tenga que ver evidentemente con maternidad, paternidad, situaciones de este tipo, es absolutamente claro que no, eso está absolutamente claro, pero además otra cosa que incorporaría sería no solo, hay que tener en cuenta también el menor tiempo trabajado para la consecución del objetivo, que este será otro tema que haya
haya que ver, porque como he tenido menos tiempo no puedo tener el mismo objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tema no resuelto, importante marcar siempre los objetivos si los tenemos dentro de las condiciones que queden definidos, y el hecho de que una persona no esté ausente y no preveamos que no vayamos a trabajar, sí que marquemos los objetivos que tendrían que tener, que no podemos encontrarnos en una situación complicada si se produce el final de año, ¿no? Sí. Una pregunta anónima, sin más. ¿Alguien en sus empresas tiene, basta levantar la mano, ¿tiene un sistema de incentivos para el tema del absentismo? No, yo iba a comentar respecto al tema de la penalización por estas bonificaciones, ¿no? O por estas gratificaciones por absentismo. Yo creo que esto es bastante gordo, esto va mucho más allá de gratificar, ¿no? O no gratificar. La negociación, lo has comentado antes, los convenios colectivos y los complementos de IT. Los propios complementos de IT discriminan muchas situaciones, en función de la actividad. Hay situaciones que discriminan económicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Quiero decir, ahí empieza esta discriminación. Hay en actividades o dentro de una misma actividad hay complementos de IT que discriminan si te das de baja una vez o si te das de baja 3 veces. En función de la actividad que sea, pues se han ido adaptando. Ahí empieza esto, O sea, no veo que sea tan discriminatorio realmente el que haya un aliciente económico en evitar el absentismo, en bajar el absentismo. Ya lo hay en los complementos de IT y eso no va a cambiar tan rápido. Esto lo que demuestra es que efectivamente la posición no está cerrada y que hay debate. Bueno, yo creo que además un poco lo que, es decir, sin duda, este es un tema muy, de cuando lo hemos estado preparando, que hemos discutido porque no hay una solución. Sí, es que además lo tenemos ahora y es que lo que comentas es que con el tema de los convenios y los complementos y los incentivos que hay, es que yo creo que van a ir, a medida que vayan apareciendo reclamaciones y sentencias, va a ir creciendo. Sí, yo creo que, bueno, lo que hay que revisar, ¿no? Un poco cómo tenemos la situación, cuidar mucho, asegurar todo el tema que tiene que ver con la maternidad en sentido amplio, maternidad, paternidad y tal, porque eso está bastante definido ya, yo creo que eso no hay ninguna o poca duda ahí, y lo otro pues, es un tema que tenemos que ir viendo, ¿no? que tiene que irse pronunciando en las sentencias y el legislador, ¿no? Por favor. Pues yo en mi empresa mediterránea sí que es verdad, pero viene por convenio. Por ejemplo, el convenio de hostelería de Sevilla tiene una bonificación dependiendo de los días que estés de baja médica en el año anterior, con lo cual ya lo que hablabais vosotros es que ya partiendo de que los propios convenios benefician a algunas provincias y otras no, en la misma rama, digamos, vamos mal. Sí. Sí, lo que pasa es que en estos casos pues, te puede pasar que tengas una situación de conflicto en el que alguien decida que va a darle el botón de voy a destruir el convenio y lo vamos a llevar, vamos a dinamitar la negociación en ese caso, porque estiman que la cláusula es nula, ¿no? Y con todo lo que conlleve y las propias reclamaciones que conlleven después. Si hay gente que no ha percibido esos ingresos, ¿no? Es decir, que, bueno, yo creo que esto ha aparecido aquí, yo creo que es algo bastante gordo, sobre todo porque al final la cantidad de convenios que vienen recogidos, este tipo de incentivos, pues es grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el elefante y veremos cómo se termina de resolver, pero si no, pues lo que me veo es que va a haber que hacer revisiones de cláusulas de convenios y volver a renegociar, con lo que supone eso también, sentarse en una mesa de negociación y tener que explicar que ese tipo de incentivos son discriminatorios y que no proceden. Esa es otra. Habéis hablado de permisos, han cambiado bastante en los últimos tiempos. ¿Qué os parecen? ¿Son útiles, no son útiles, son efectivos? Es que al final con todo el tema de corresponsabilidad, conciliación, el legislador aquí, que es verdad que el margen que tiene tampoco es tan grande, porque partimos de unas directivas europeas que tienen que transponerse en el ordenamiento jurídico español y, bueno, pues antes o después se tienen que hacer. Yo creo que hay temas que las directivas europeas
Y nuestro legislador ahora mismo tiene muy claro que quiere fomentar y que quiere que se apliquen realmente todo lo que tenga que ver con temas de corresponsabilidad, temas de maternidad. Yo creo que están evidentemente claros y no va a ir a menos. Es decir, esto es un tema en el que las empresas ya tienen que contar con ese tipo de gestión. Pero bueno, yo creo que también entra, porque lo estábamos ligando, yo lo ligaría también con el cuidar a tus plantillas, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejan de ser medidas en las que vas a tener a ese grupo de trabajadores y trabajadoras que si están a gusto, que tienen esa capacidad de conciliación, con su familia, pues yo creo que al final también hacen que dentro de su propia organización estén en un ambiente agradable y puedan trabajar y trabajar bien, ¿no? Yo aquí no hay más margen, yo creo que no hay que obcecarse ni centrarse en hay que ver, son los que son. Yo creo que hay que trabajar sobre todo en otro tipo de cuestiones, en el tema del absentismo, porque en lo que es en el tema de permisos, yo diría que es bastante cerrado el margen que... Bueno, yo coincido un poco con Juan en que es verdad que es bastante limitado, ¿no?, lo que se puede trabajar ahí. Yo creo que hay dos planos, ¿no? El plano social y el plano de que haya determinadas coberturas ante determinadas necesidades que las personas podamos tener en un momento determinado. Yo creo que es una buena noticia de forma general. Ahora que hay que ver cómo eso lo conjugamos dentro de una situación de una organización donde lo que hemos dicho no solo ya es, aquí ya no solo es el absentismo, sino que además no sabes cuándo se produce, como además es muy elevado, no tienes las personas adecuadas y luego entramos en otra situación, ¿no?, y es la rigidez a veces de la temporalidad. Entonces, bueno, hace que eso nos genere en las organizaciones a veces más dificultad, ¿no?, que el propio, que una situación más previsible. Y yo añadiría ahí la distribución también. Y la distribución del tiempo de trabajo, claro, la adaptación. ¿Cómo se puede trabajar ahí? Bueno, yo creo que ahí es un tema de compromiso y de cultura en la propia organización, que las personas tienen un derecho en función de la necesidad que tengan y efectivamente lo ejerzan o no en función de la necesidad que tengan, ¿no? Y luego, como siempre todo en la pequeña picaresca que puede haber, ¿no?, pues intentar que eso en la propia organización sea algo que no sea aceptado, ¿no? Sabéis ahora con el tema de los permisos, si son días hábiles, qué sucede si se alarga. Bueno, pues yo creo que ahí una buena cultura en la organización yo creo que ayuda. Siendo siempre temas que son complejos, es decir, que es más fácil decirlo, ¿no?, que luego ser capaces de ponerlo en la organización, pero el margen es más chiquitito. Hay un tema que habéis hablado de cultura y a veces es cultura y a veces es organización. ¿El teletrabajo ayuda? ¿No ayuda? ¿Cómo afecta al absentismo? ¿Cómo lo pensáis que...? Yo siempre he sido muy fan del teletrabajo. Quizá lo que pasa es que hemos tenido un planteamiento a lo mejor de teletrabajo que si lo seguimos sujetando a un sistema igual al de la presencialidad, quizá no es, para mi gusto no sea la orientación adecuada, ¿no? Lo que no veo, porque es verdad que aquí tenemos un problema, porque en nuestra gestión del horario a través del registro horario, que están obligadas las empresas, a la hora de hacer determinados tipos de actividades, como puede ser por objetivos, por programas, que yo creo que es donde realmente el teletrabajo funciona, porque tampoco nos engañemos, el teletrabajo no vale para todo ni para todos los sectores, vale para algunos trabajos. Es decir, el teletrabajo no es una solución global, pero sí es una solución para muchos sectores el hecho de que haya personas que puedan efectuar su trabajo, y yo creo que con esos márgenes de autorresponsabilidad que muchas veces son muy buenos y yo creo que son muy productivos para las empresas. Pero es verdad que con la regulación que se hizo, el hecho de seguir manteniendo un control de esta manera del horario, quizá, y eso sería un debate a lo mejor que habría que hacer sobre la gestión de la distribución de la jornada de trabajo con los teletrabajadores.
si tienen que estar sujetos al mismo régimen que los trabajadores presenciales, si cabría, aparte de lo que venga en los convenios colectivos, establecer un margen más amplio, siempre que haya a lo mejor un sistema de objetivos que esté claramente definido en la organización. Yo creo que son módulos a ver. En cualquier caso, lo que hemos visto es que una vez pasado el COVID, hemos vuelto, a la mayoría ha vuelto a las situaciones de presencialidad y bueno, parece que no ha terminado de arrancar esa posibilidad. Yo creo que, pero claro, eso cada sector tiene que ver dentro de sus posibilidades qué tipo de trabajo se adapta mejor a la situación del teletrabajo. Pero creo que sí que no se debe dejar el teletrabajo como algo que ya pasó el COVID. Yo creo que hay que seguir empujando, porque sí que creo que para muchos tipos de actividades es una solución muy buena y que genera un margen de confianza, yo creo que trabajador-empresa, que a la larga yo creo que beneficia a los dos. Tú estás en una empresa industrial, ¿cómo lo ves? Yo estoy en una empresa industrial, evidentemente industrial, pero yo creo que primero hay que separar qué es el teletrabajo de la flexibilidad. Son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es el teletrabajo, que es aquel que realizo en mi casa principalmente, en el mismo horario y con las mismas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que separar teletrabajo y flexibilidad, ¿no? Si juntamos las dos cosas, lo que ha dicho Juan, ¿no? Es decir, hay que ver a quién puedes aplicar esa situación, ¿no? Reduces un poco el scope, ¿no? El margen en el que lo puedes aplicar. No todos los trabajos pueden teletrabajar y menos todavía pueden teletrabajar y ser flexibles, ¿no? Entonces, pero si esas dos condiciones se dan, yo creo que es un elemento positivo, es una herramienta que tenemos en las organizaciones también positiva de atracción del talento y de cultura, que está basado en lo que ha dicho Juan, la confianza. El tema del teletrabajo requiere un elemento más de confianza, ¿no? Entonces, sí, como elemento de ayuda y de flexibilidad, no como solución completa y menos quizá respecto al absentismo, ¿no? No, desde luego hay sectores en los que es inviable, lógicamente, y es verdad que el absentismo, hombre, puede mejorar las cifras en determinadas. Estábamos hablando a lo mejor de qué sector de administración, ¿no? Es un sector que tiene, creo que, uno de los porcentajes también altos en absentismo. Entonces, bueno, pues quizá ahí hay actividades, pero claro, no deja de tener que realizar un análisis previo que puestos y probablemente sí que sea una ayuda, no una solución, pero sí una ayuda. Yo creo, cuando hablas de teletrabajo, también hay muchas modalidades de teletrabajo. Yo creo que otro que no es el tema del absentismo, pero que cuando hablamos de teletrabajo y sobre todo uno está pensando en una fórmula de 100% teletrabajo, bueno, tienes otros elementos que tienes que mirar, ¿no? Y es la integración en los equipos, la cultura, bueno, que hay otras dificultades. Entonces, bueno, si me preguntas a mí concretamente, creo más en una situación cuando se pueda más híbrida, ¿no? Más siendo combinada, ¿no? Que una situación pura que tiene otros retos, ¿no? que afrontar. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver especialmente con el absentismo, pero sí con el teletrabajo y si está preparada bien, si no, no, ¿eh? Sabes que ha habido mucha interpretación desde el punto de vista jurídico y tribunal. Si una persona que hace un trabajo administrativo en teletrabajo se le tiene que considerar dentro de la clave A de ocupación o tiene que ser CENAE. ¿Tú qué opinas? Para las contingencias profesionales. Sí, para el accidente de trabajo y enfermedad profesional. Pero es que ese debate yo creo que hace... creo que hace 10 años no hubo... Lleva habiendo lío muchos años. Con el tema pero de si la clave era por la actividad o era por el sector. Eso. Por eso digo que ahora estamos en 2.0, que es los del teletrabajo. Sí, claro, pero si el criterio que se llevó entonces, si no recuerdo mal, era el de actividad y no era... No, perdona, era el de sector, no era el de actividad. Porque hubo reclamaciones que se hicieron desde Seguridad Social, en este caso, porque había dentro de la organización
había personas que realizaban un tipo de actividad y entendía que se tenía que aplicar a ese tipo y las empresas, que además ganaron, si no recuerdo mal, en el Supremo, dijeron que no, que procedía. Yo creo que debería ser extensivo, ¿no? Me parecería un poco raro que volviéramos otra vez atrás. El matiz viene porque, o sea, el debate viene porque en esa sentencia del Supremo, donde efectivamente dice que el que es administrativo y no tiene que cotizar por el CENAE, aclarando qué criterios tiene que aplicar, que eso es la madre del cordero de aquella sentencia, es ponme unos criterios, y los puso, es que dicen ahora que como el teletrabajador no está en la dependencia de la oficina, no está haciendo trabajos de oficina. Bueno. Y hay debate, hay debate jurídico con esto. Bueno, claro, y si tienes un trabajador que hace trabajos exteriores y no está en la oficina, tampoco valdría. Es que por eso digo que yo creo que ese debate se cerró en ese momento, y es verdad que se interpretó de esa manera por la Seguridad Social, se dijo que no, y yo creo que volveríamos otra vez al punto de partida. Pues que ha pasado la pandemia, ha venido el teletrabajo, y hay quien se cuestiona si un administrativo, una persona que esté en un call center, es administrativo no solo por estar en su casa. Sí, no, yo seguiría aplicando los criterios, por lo menos, que marcó el Supremo ahí, y ya está, donde esté. Claro, yo creo que es lo razonable y lo que nos da seguridad jurídica también. Otra cosa es que alguien consiga, o la Seguridad Social si reclama, pues al final consiga que haya un cambio de criterio, que yo no sé, porque yo creo que la Seguridad Social ese tema ya lo cerró en su momento, hizo su campaña, aquello no salió, pues no salió y se acabó, y ya no ha vuelto a abrir ese melón. Otra cosa es que hubiera a lo mejor un cambio normativo, que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, pero no lo hubo entonces. No. Es decir, podían haberlo hecho, no hubo cambio y así se quedó. Pues te lo agradezco, porque hay alguno que lo pelea. Por meterme en una cosa que me va pasando cada vez más a mí, y es que me voy metiendo en unas edades ya adultas, afecta la edad, o sea, es decir, hay un sesgo por edad entre absentismo y gente más mayor. ¿Cómo podemos solucionar en esas, y sobre todo en determinadas empresas más industriales quizá, cómo afecta el absentismo a esas personas más mayores, y cómo se puede trabajar esto? Pues hemos envejecido y ha todos. envejecido la población trabajadora. Todos los años, todos. Claro que afecta. Al final no dejamos de ser un país que la mayoría de la población tendemos a una situación de envejecimiento que habrá que afrontarla, y que yo creo que parte también de lo que estamos hablando, de situaciones de tratamientos a través de ITs comunes. Estamos hablando de que la administración tiene una ratio de edad, en nuestro caso en la administración pública, que es altísima, que lógicamente el número de bajas por IT es muy elevado, y muchas estarán relacionadas con problemas derivados de la edad. Llega un momento en que si la mayoría, creo que en la administración pública hay los mayores de 55 años, no sé si ya llegan al 48 o 49%, creo que es un porcentaje altísimo. Y creo que hay algún otro sector que también tiene, no sé si es sanitario, me parece que también tiene un porcentaje muy elevado de edad, que yo creo que un poco se refleja también ahí en estas cifras, ¿no? Y en el resto de empresas, pues las soluciones yo creo que son distintas. En el caso del metal, por ejemplo, siempre se ha trabajado mucho con los contratos de relevo. Yo creo que es una, te diría, tradición, y yo creo que está muy interiorizado dentro del sector del metal, trabajar con el contrato de relevo. Tal vez por esa idea, ¿no?, que ha habido siempre de continuidad, ¿no?, de esos procesos productivos, ¿no?, y de garantizar, ¿no?, que haya relevo al trabajador que se va a marchar. También porque se ha preocupado, a lo mejor, tener en cuenta que también que para los contratos de relevo se requiere mucho tiempo previo de cotización, son 33 años me parece, si no recuerdo mal, que es un tiempo muy largo. Eso quiere decir que son sectores que se mantienen en el tiempo, que tienen esa idea de mantenerse en el tiempo y que buscan este tipo de figuras. Probablemente en otro tipo de empresas que quieran mantener, digamos, ese conocimiento, y no pasar a situaciones de jubilaciones anticipadas, pues los contratos de relevo son una solución que siempre están ahí.
Otras soluciones que podemos tener, pues tener en cuenta que también en los trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, de mayor edad, tenemos la posibilidad de convenios especiales para mayores de 55 años, que sea compatible con su situación de parcialidad, ¿no? Y bueno, yo creo que son medidas que están ahí, quizá muy sectorizadas, que hay sectores donde hay tradición, pero hay en otros en los que no ha habido tradición nunca de acudir a este tipo de figuras para flexibilizar, digamos, esa edad. Pero también, por otro lado, estamos hablando de que estamos elevando, ¿no?, la edad de jubilación, que se retrasa, ¿no? Y con lo cual vamos a tener, lo más normal es que vayamos a tener trabajadores de más edad cada vez más en las empresas. Y aquí yo creo que también volvería, quizá porque soy inspector, ¿no?, un poco siempre a mis temas de prevención, ¿no? Yo creo que hay una parte también ahí que habrá que tener en cuenta en las gestiones de prevención de todas las empresas, y es a los trabajadores de mayor edad. Y la prevención es vital. Sí, yo creo, como ha dicho Juan, para mí me parece que el tema de la edad es otro factor a tener en cuenta, porque yo creo que lo que cambia quizá es el tipo de absentismo, tipo de patologías que puedan tener, muchas de ellas relacionadas con la edad, ¿no? Y lo que hay que hacer es un buen servicio de prevención, mirar qué plantilla tenemos, qué tipo de situaciones tenemos dentro del absentismo, y poner las medidas adecuadas en función de aquella plantilla que tenemos y aquellas situaciones que se dan. Es decir, la idea sería que a veces, no os digo siempre, pero a veces el absentismo se controla o se gestiona desde el Departamento de Recursos Humanos, no siempre desde el servicio de prevención, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacer un matching de esa situación y ver en las memorias de salud qué situaciones tienes, y es verdad que creo que es función del sector, de la actividad, del momento, de la antigüedad de la empresa, es radicalmente diferente. Yo, como estoy en diferentes sociedades, pues si me hablas de un caso, no diría depende. En unos sitios tenemos que trabajar mucho más en tema de población, ¿no?, pues PSAs y controles médicos determinados, y en otras el absentismo va por otro sitio y el cuidado de nuestras personas va por otro. Creo que la clave no sería tanto la edad, sino tener el factor edad dentro de nuestro control. Igual si está feminizado, masculinizado, decir cuál es mi plantilla y cómo puedo trabajarlo. Muy bien. Una última cosa, y porque ha salido también en el café, me parece interesante de tocarla, situación de incapacidad temporal que se convierte en incapacidad permanente. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Despidos, no despidos, nulidad, no nulidad? Primero que hay que esperar la regulación. Hay un anteproyecto de ley y tienen que decir qué es lo que sucede. Esto viene de una situación del Tribunal de la Unión Europea, que hay una sentencia en España, si no recuerdo mal, Galicia, si no recuerdo mal, no estoy muy seguro. Una cuestión prejudicial y que salió que... Sí, entonces, bueno, lo que viene a decir es no una situación automática desde una incapacidad permanente total, absoluta, vamos a dejarla un poco, de la total a salida de la compañía, y tiene que haber una adaptación del puesto, ¿no? Y hay que mirar si la persona, con independencia de si tiene una incapacidad permanente total, es compatible con su puesto, y hay que tomar la adaptación del puesto siempre que sea razonable. Bueno, yo creo hay determinadas sentencias que a veces aparecen, o determinadas normativas que, no leídas desde una prudencia, pueden ser muy llamativas. Puedo poner el ejemplo de los 15 minutos que salió, ¿no?, que los 15 minutos de lavado, de tiempo de bocadillo, o 15 minutos para llegar tarde, es tiempo efectivo de trabajo, que uno lo ve ¿no? Bueno, yo creo que parece razonable también, ¿no?, que en un proceso de proceso de baja de larga duración, dentro de la organización también se vea qué limitaciones tiene esa persona y podamos buscar puestos que lo pueda hacer, adaptar su puesto, como sucede con todo el tema de la discapacidad. Yo creo que hacer una sociedad mucho más diversa, mucho más inclusiva, es un buen negocio. Es decir, yo creo que hay que sacar un poco el foco del gran titular, ¿no?, de una incapacidad hace que la persona se quede y no puede trabajar, que nos genera angustia. Ya habrá que ver la regulación, que no está todavía, pero bueno,
creo que puede ser razonable y... Tenemos el no apto ya Claro, en materia de prevención contra los reconocimientos médicos y tenemos que valorar exactamente lo mismo, porque va a ser igual. O sea, la única diferencia, bueno, habrá que ver, ¿no? En el tema del no apto, él tienes la indemnización. Bueno, entonces, bueno, yo creo que es un tema, hay que esperar, hay que ser prudentes a la regulación, pero creo que bueno, hay que entender que no es algo que nos deba, o sea, que hay que leer la letra pequeña, no vale con el gran titular. Insisto, yo creo que una sociedad más inclusiva y más diversa es un buen negocio. Es decir, hay que ver cómo se traduce, qué limitaciones se pone, cómo se gestiona. Comentábamos el otro día, pues eso hablaba de los reconocimientos médicos, pues igual que tenemos en el no apto, pues habrá que ver a lo mejor si tenemos que hacer un reconocimiento médico al trabajador en esas situaciones para ver si efectivamente puede o no puede, y luego es verdad que conflictividad puede que haya, pero bueno, si está bien hecho el proceso, si efectivamente se ha determinado que no hay puesto compatible, pues lógicamente procederá a la extinción, como ya procede cuando nos dan un no apto del servicio de prevención, ¿no? Pero sí es verdad que tendremos que pasar por ese proceso que ahora mismo era automático. Prudencia, yo diría, ¿no? Prudencia. En esto, prudencia, a ver qué pasa. Pues por cumplir con tiempos y hacer caso a José Manuel, no sé si tenéis alguna pregunta. Por nuestra parte no tenemos mucho más que contar, bueno, hay mucho más que contar, pero se nos va de madre. No sé si tenéis alguna cuestión que hacer, comentario, duda. Nada, no tiran fruta, lo cual está todo bien. Yo os doy las gracias por este tiempo que nos habéis dedicado, por la experiencia que aportáis, a vosotros por venir y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Nada, nosotros. Muchas gracias, Juan.